Parece que por el momento la relación entre México y Estados Unidos fluye. La pregunta es cómo impacta esto en los mercados y específicamente por qué amanecimos en los últimos días con el dólar frente al peso, el peso frente al dólar un poquito más bajo de lo que se esperaba y de las proyecciones que tuvimos. Pero yo no le voy a hablar de eso porque yo economista no soy y para eso traigo una vez más al doctor Oscar Rojas para que nos hable de por qué vimos después del evento del Zócalo, donde la presidenta habló de Estados Unidos, después de cómo se está intentando también amarrar navajas por parte de algunos medios de comunicación sobre que Claudia no va a poder sostener la buena relación con Donald Trump, que el peso bajó, si se esperaba y las proyecciones eran que iba a continuar subiendo. Está en 19.40 y tantos. Ahorita, bueno, en general podemos decir que hoy, el día que estamos grabando, rebasamos la barrera psicológica de los 20 pesos, o sea, 19.98, 19.90. Es muy variante porque depende de cotizaciones en tiempo real, pero lo que podemos decir es de que hoy amanecimos con esta noticia que nos recordó lo que tanto dijimos en su momento del superpeso, ¿no? Que de toda la historia económica siempre se depreciaba y de repente súbitamente empezó a apreciarse de forma contundente. Entonces el superpeso ahora otra vez volvió a sacar la capa. Y precisamente como bien señalas, ¿no? Hay una crisis, una guerra comercial, hay un conflicto además entre el presidente de Estados Unidos y todas las regiones y la economía mexicana se mantiene estable. Ahora, ¿por qué? Dinos por qué, qué es lo que está pasando. Sí. ¿Tiene que ver con Claudia Sheinbaum o no tiene que ver con Claudia Sheinbaum? Por supuesto que sí, y tiene que ver sobre todo con el plan que inició desde el 2018. O sea, lo que hemos discutido en otras mesas, ¿no? Que lo importante es que los países tienen de dos, o dedican sus recursos para los negocios fáciles de las finanzas y las ventajas de los oligopolios, o se ponen a hacer infraestructura para que pueda haber suficientes elementos en un mercado interno que le resuelvan el problema a las pequeñas y medianas empresas, a la gente, que haya empleo, es decir, que haya una dinámica en el sentido de la reproducción del país, no de la producción de ganancias inmediatas en este sentido. Entonces, México en 2018 con el presidente López Obrador decidió dar el golpe de timón y empezó a recuperar toda la infraestructura básica, comunicaciones, caminos, y de inmediato fue también salvar al golpeado sector social con todo este sistema de bienestar. Entonces, todo eso genera círculos virtuosos, ¿no? Entonces, este proyecto que se está desarrollando de la 4T en tanto política industrial tiene esa virtud y pues ahorita lo que estamos viendo es un segundo momento que vamos a empezar a ver la maduración de las obras que apenas se construyeron, pero que ya lo anunció también la presidenta. En breve ya empieza ahora la construcción de las nuevas líneas hacia el norte, ¿no? Que son hacia las el suyas, Bajío. las del segundo piso. Exactamente, y la construcción de trenes siempre reactiva la economía por sí mismo. Entonces, pues ahorita se estuvo acomodando todo, ¿no? Estuvo ahí la transición también oficial. El Plan Nacional de Desarrollo no es un detalle menor, por ley apenas fue publicado hace un par de semanas. Y el Plan México, que ha estado funcionando también en toda esta problemática externa con lo de los aranceles, pero en suma lo que tenemos es de que, por supuesto que esta fortaleza tiene que ver con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es la que está diciendo no solamente vamos a retomar este proyecto, sino lo vamos a profundizar, ¿no? Antes de preguntarte precisamente la construcción de estas nuevas vías férreas, regresemos un poco a que durante mucho tiempo se dijo, es más, me voy a regresar muchos años atrás, al 2006 en la campaña presidencial, donde parte de la campaña negra que se hizo para el presidente López Obrador, que creo que decir negro estaba mal visto, pero bueno, en ese momento así se le llamaba, esta guerra sucia contra el presidente López Obrador, en ese momento era candidato, y que ahora es expresidente, también ya me dicen que ya no es presidente, expresidente. En fin, se decía que si votabas por el peligro para México, el dólar iba a estar altísimo, ¿no? Y que las decisiones que tomara el pueblo mexicano respecto a quién dirigía el rumbo del país afectaban directamente a la economía y específicamente al peso frente al dólar. Claro. En los últimos años que hemos visto la construcción del superpeso, dejó de ser responsabilidad mágicamente de quien dirigía el Estado. Ya no importaba.
Ya eran factores externos. Exacto. Lo que te imposibilita decir no votes por tal en el futuro porque va a subir el dólar. O sea, entonces, ¿cuál de las dos es? Explícanos si es realmente responsabilidad de un gobierno que el dólar esté abajo, que esté arriba, o qué. Pues mira, el superpeso es un buen concepto por lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una moneda nacional. Y habíamos hablado también de que esa moneda nacional, cada país tiene su moneda nacional. El único problema es de que hay una supermoneda que las afecta a todas, ¿no? Como un sol, ¿no? Que afecta a los planetas y que los mete a su órbita. El dólar es esa supermoneda, ¿no? Wow. Entonces, el asunto es de que toda la historia económica de México, del neoliberalismo, fue sistemáticamente ir privatizando activos nacionales. Es decir, el país cada vez valía menos, ¿no? Vas desarticulando los ferrocarriles, pues ya tienes un activo menos, ¿no? Ya no tienes caminos, ya no tienes aeropuertos, es decir, vas debilitando. Infraestructura. Exacto. Y cuando lo vas debilitando, pues obviamente que también hay un gran componente en estas monedas de especulación, porque hay un gran negocio en el mundo, ¿no? De comprar monedas a cierto precio, venderlas más caras, es decir, se llama carry trade, ¿no? En la jerga, pero básicamente es jugar con los diferenciales de las diferentes monedas, es un negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, hay dos componentes de una moneda, la expectativa internacional y la otra es el valor real de tu economía. Entonces, si un país está desarticulando el valor real, la expectativa la va a modificar y va a valer menos. Pero si está viendo que se está reconstruyendo, que es estable, entonces es un lugar donde dice, pues la economía mexicana va a resistir en toda esta tormenta que tenemos y por lo tanto, de alguna otra manera, pues tenemos la doble fuerza, es lo que constituye el superpeso. Por un lado, vales más como economía y por el otro lado, eso te da estabilidad y los que están negociando con las diferentes monedas optan por el peso mexicano porque es fuerte. Y algo tiene que ver lo del peso mexicano con las tasas de interés del Banco de México, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, estamos hablando total y de lleno en la política monetaria, ¿no? Exacto. Que le corresponde al Banco Central. Y recordarle a los que nos ven que la tasa de interés pues es una especie como de lo que te va a costar el crédito, ¿no? Ya sea el crédito al consumo, pero sobre todo el crédito productivo, es decir, lo que le cuesta a las empresas crecer. Entonces, mientras más alta la tasa, es más costoso y por lo tanto ralentizas la economía va más lento. Y mientras más va bajando, entonces es más barato el crédito, más empresas se animan a crecer y vemos una dinámica. ¿Y en este momento mayor. Está baja? En este momento en México estamos trabajando con tasas de interés muy altas. Altísimas, de hecho. ¿Y puede ser baja? Esa es la discusión que tenemos que poner, ¿no? Porque el problema es de que pues, las tasas altas van acompañando ganancias inmediatas de los capitales financieros, que son a los que les conviene que las tasas de interés sean altas porque les pagan más, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó en Japón hace poco? Bueno, no hace tampoco, que por primera vez en muchos años suben las tasas de interés. Es que Japón es un caso. Podríamos dedicar un tema para Japón. Ok, vamos a hacer una mesa sobre Japón. Pero en breve, lo que pasa es que Japón fue el primer laboratorio que Estados Unidos hizo de una forma totalmente financiarizada de hacer una economía. Entonces, ahí el desarrollo financiero ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Pero el asunto es de que Japón no vive de producir. Lo que pasa es que Japón también tiene el problema histórico pues, de las bombas atómicas y de que por lo tanto ya no se pudo rearmar y por lo tanto perdió toda soberanía. Entonces es como una especie de estado satélite, ¿no? Entonces ha estado además con esta enfermedad financiera que decimos que como no es de producción real, tiende al estancamiento y Japón tiene muchos años en el estancamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaba? De que lo que jugaban era de que, por ejemplo, su tasa de interés estaba menos 25 puntos, menos 0.25, o sea, negativo. Y México estamos, por ejemplo, en 11. En ese momento estábamos en 11, imagínate la diferencia. Sí. ¿Cómo es el negocio del carry trade? Pues de que la gente pide prestado acá en Japón, que es incluso hasta negativo, te pagan porque pidas prestado. Y luego te la llevas a México, compras instrumentos a 11% y el diferencial es pura ganancia. Y por eso si Japón sube sus tasas de interés, afecta a la economía mundial. Exacto. La movió un poquito y entonces generó una corrida de las posiciones de regreso a Japón.
Y por eso pasamos, en las elecciones pasamos de 16 y tantos, que se fue a 17, se reacomodó, porque fue un movimiento telúrico de las finanzas desde esa Porque perspectiva. estaba el peso, y eso por eso saqué el tema de Japón, porque estaba el peso en ese momento 16 y algo, bajísimo para lo que estamos acostumbrados. Y algunos economistas estamos diciendo, ¿será que llega a 15? ¿No? O sea, sí, claro, estábamos podía. en esa perspectiva, podía. Nos hubiera encantado que llegara a 15. Pues ya hubiera sido ya un elemento todavía más fuerte, pero ahorita tenemos suficiente para llamarle superpeso, imagínate, claro. ¿no? Ahora uno pudiera decir, oye, pero pues se regresó. Y es donde creo que viene el detalle que a mí sí me gustaría plantear en el concepto de superpeso, de que no es superpeso porque haya llegado a 16, sino que es superpeso porque pudo ya generar un proceso de apreciación, se acomodó a las condiciones del mercado y luego cuando se regresó no generó crisis en la economía real. Ese es el detalle. Eso es lo que lo hace una moneda estable. Exactamente, de que tus movimientos que tengas financieros externos no alteren el ritmo del proceso de reconstrucción que estás teniendo en tu país. Y pasando el umbral de los 20 pesos, ¿qué tanto puede subir? O sea, si empezáramos a tener procesos de depreciación. Sí. Pues fíjate que aquí hay una cosa muy interesante. De hecho, apenas estuve en una reunión en el Instituto de Investigaciones Económicas y hay un investigador, tenía unos datos muy interesantes porque estaba hablando precisamente de que cuando empezó el superpeso, cuando llegó al 16, muchos decían, es que, o sea, es un fenómeno, pero no conviene tanto que esté tan apreciado, porque nosotros recibimos muchas remesas, entonces una familia que recibe en dólares, pues entonces si está a 16 recibe menos pesos por los dólares que recibió y eso es menos, pues afecta, o las empresas también, ¿no? Que tienen... Sí, un país que vive de remesas claramente tiene menos impacto económico que el dólar esté tan, bueno, no tan bajo, pero menos respecto al peso. Pues impacta, ¿no? O sea, impacta. Claro. Y de alguna otra manera, pues el asunto es de que pues el regreso al 20 es como si hubiera regresado a su estado natural. O sea, el que le corresponde realmente, el que refleja realmente cómo están las condiciones. A eso me refiero, ¿no? Ese es otro punto que quería tocar contigo. Parte de lo que vivimos en el 94, puede ser que me esté equivocando porque como yo ya dije, no soy economista, era la fabricación de un peso que no valía lo que decían que valía, ¿no? En la ¿Puede crisis, ser? Sí puede ser. Pero esto que tú dices es que el peso vale lo que vale en este momento y eso lo hace también fuerte. En sus actuales condiciones. O sea, es como el peso cuando flota, es como precisamente una boya en el mar. Así es como se va moviendo de acuerdo como va ahí todo el conjunto del mercado mundial. Y de alguna otra manera, pues también es, por ejemplo, si pensamos en términos estrictos, 20 pesos por dólar, pues significa que entonces pues es 20 veces más fuerte el dólar, la economía estadounidense que la mexicana. Tiene sentido, tenemos magnitudes de esa naturaleza más o menos. Entonces, hay como una especie de relación real y que de alguna otra manera pues hay algunos métodos para detectar esto. Por eso decía que el 16 nos sorprendió como superpeso, pero estaba apreciado, o sea, estaba por encima del valor real, ¿no? ¿Y qué economía hoy tiene 1-1 con el dólar? No, pues no. No. El euro, que era el que estaba más cercano, pues ahorita está en una crisis total, ¿no? El euro además... ¿La libra? La libra, pues no, menos, ¿no? O sea, todo el entorno de la economía europea está totalmente devaluada con respecto a Estados Unidos porque le siguen la fila, que decíamos ahorita de Japón, pues Europa son los que están en la fila también, o sea, que están dominados, con la OTAN también, ¿no? Y por supuesto, pues también están en un estancamiento y pues digamos que tenían tipos de cambio mucho menores que nosotros, por supuesto, porque en su momento fueron imperialistas y colonialistas y pues hicieron un gran acervo de recursos, o sea, sí tienen dinero, pero ya no tienen la dinámica jovial del proceso de industrialización que presentan, por ejemplo, países como China, como lo que discutíamos con los BRICS, ¿no? Claro. Y aprovecharía, antes de irnos, para preguntarte sobre una... Bueno, no sé si es un concepto, pero sobre la idea de que cuando el dólar está bajo o cuando se prevé que venga una crisis, y de hecho la próxima semana, no sé si te voy avisando, vamos a hablar de si hay una recesión económica en Estados Unidos o si se aproxima una, pero que cuando tenemos estos eventos cerca,
la gente siempre dice México y seguramente te sonará, compren dólares. Ah, sí, claro, claro. Yo he pensado que sí, compra dólares si tienes un montón de dinero ahorrado Claro. y, no sé, tienes millones de pesos en CETES y Sí. tal, ¿no? Pero si eres una persona de a pie que tiene su guardadito de 20,000 pesos por cualquier cosa, no vale la pena comprar dólares, ¿o sí? Sí, es totalmente de acuerdo. Uno, yo diría que sí es importante hacer este comentario, porque lo que nunca ayuda en términos de los tipos de cambio es el pánico, ¿no? O sea, entrar en pánico ya es una mala decisión financiera, lo podemos poner desde esa perspectiva, ¿no? Ok. Y la otra, como bien dices, pues depende de la dimensión, ¿no? O sea, esto que estamos discutiendo significa, y se entiende también porque venimos de la historia que señalas del 94, donde pues de repente pasamos, hubo una devaluación de 100 y tantos % de una, ¿no? Y que obviamente pues que eso nos lleva al pánico y a la noción de buscar refugio. Pero las condiciones de la economía del 94 son radicalmente distintas a las de hoy. En ese momento estábamos en una fase terminal de un problema respiratorio fuerte y pues nos llegó además otro bicho ahí, ¿no? De la corrupción, ¿no? Con Zedillo y secuaces, ¿no? Claro. Y pero ahora no, ahora pues hay otro proceso y además de que pues la economía mexicana, que creo que esto también en el momento que discutamos lo del Plan México y todo eso, sí recordar, creo que nos hace bien también recordar las fortalezas que tiene estratégicamente nuestro país. O sea, tenemos también lo nuestro, ¿no? Esto para decir que frente a la actual circunstancia, yo creo que el peso se defiende muy bien y que no tendríamos por qué caer en pánico y por lo tanto no tendríamos que caer en la noción del refugio. Perfecto. Muchas gracias. De hecho, tenemos temas pendientes para la próxima. Por supuesto. Y una última pregunta que ya me pusieron en los comentarios y te tengo que hacer sí o sí. Y es, ¿por qué hay países, decían ahí, que tienen doble moneda? ¿Por qué Argentina tiene el peso frente al dólar argentino y luego el dólar blue? ¿Por qué Cuba tiene el peso cubano y luego el CUC, que no sé ahora cómo se llama, pero... Claro. Sí, pues el sistema de dos monedas. Esto es muy interesante porque nos recuerda que la estructura de las economías que nosotros conocemos, o sea, la economía capitalista, es una economía monetaria. ¿Y qué quiere decir? Pues de que todas las actividades están en función de las relaciones entre las monedas. Es decir, a la hora de los intercambios en las monedas es que se realiza la economía, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, decíamos hace ratito también que hay un sol, ¿no? Que mete a la órbita muchas monedas. Hay monedas que resisten. ¿Qué quiere decir resistir? Pues de que no dejan que el dólar, que el país que domina el dólar, Estados Unidos, dicte las políticas internas. Pero cuando sí lo logra, de alguna otra manera lo que va generando es una economía que va siendo susceptible de todas las fuerzas crudas del mercado internacional. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el caso de Argentina, pues el asunto es de que tienen un desequilibrio comercial muy fuerte y que llega un momento en el cual, pues técnicamente, de acuerdo a su historia, pues su economía estaría dolarizada de facto. Es decir, hay una movilización de la base monetaria basada en el dólar, no en el peso argentino en realidad. O sea, ahí el combate está más perdido. Entonces, bueno, el problema es de que cuando tienes un desequilibrio de esa naturaleza, tú tienes dólares que las necesitas para actos de gobierno a nivel de comercio general. Pero tienes toda una economía que fluye abajo, que está fluyendo permanentemente y que tiene toda su orientación. Compra y venta de dólares. Exactamente. Entonces, si tú mueves una, afectas a la otra. Y son dos objetivos distintos. Entonces tienes que empezar a trabajar, tienes que separarlos, porque si no, o sea, si le mueves de repente al tipo de cambio de acá, se amuela todo tu comercio. Y si la mueves al revés, pues amuelas a todo el mercado que está ahí ya real desarrollándose. Muy interesante. Sí. Muchísimas gracias. Por nada, con gusto. Tenemos muchos, cada que hablamos nos salen temas, así que hay que hacer una mesa de tal. Ahora, la mesa de la economía argentina. Fíjate que sí. Podría estar bueno, ¿no? Lo voy a anotar. Economía argentina. Bueno, y ustedes coméntenos qué les gustaría ver en esta mesa. Otra vez, ya sabes, ya te la sabes. Nombre, redes sociales. Soy Oscar Rojas, soy el economista de Azufre. Y pues como siempre atento también en los comentarios. Solamente he estado leyendo algunos, por supuesto. Y solamente recordar que pues en la economía son procesos de mediano a largo plazo, ¿no? O sea, no es así como de que yo decido
que se haga la luz, no va por ahí. Hay que mover realmente algo peor que un elefante reumático, ¿no? Algo mucho más pesado. ¿Más pesado? Sí se puede, pero hay que tener paciencia, compañeras. Y aparte te preguntan cosas como si fueras doctor médico. Doctor, Sí, si oye, yo traigo un dolor. Justo. Acá en la balanza de Doctor, si pagos. yo compro CETES, podría, no sé qué, es como, no funciona así. Fíjese que Sí. tengo este tema con mi cuenta de banco. ¿Usted Exacto, cree que exacto. no es para eso? Pero de todas maneras, si quieren aprenderle cosas, síganlo en sus redes. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbase, comente, comparta y denle click a la campanita.